de pequeño decía que quería dedicarse a lo mismo que se dedicaba a su padre. Y cuando le preguntaron qué es lo que hacía su padre, dijo que se dedicaba a eso de la felicidad. Y por distantes que parezcan ambos conceptos, ha trabajado en ver cómo integrarlos y además le ha dado el maravilloso enfoque de la psicología positiva. Afortunadamente para nosotros, pues se está dedicando a través de sus conferencias y con el testimonio de su libro a extender este conocimiento. Tenemos que agradecerle que haya venido desinteresadamente porque es una persona muy ocupada. Bueno, su puesto profesional es en la empresa R, que es la empresa de fibra óptica, de cable y comunicaciones de Galicia. ¿Y cómo ha llegado a tener estos conocimientos y a ser capaz de trasladarlos y exponerlos? Pues a partir de unos amplios estudios, es licenciado en Sociología, en Económicas, en Ciencias Políticas, ha hecho el programa de desarrollo directivo del IES, es coach internacional, tiene un certificado en Psicología Positiva y muchas más cosas que ya no nos vamos a extender. Y una experiencia muy amplia, tanto en España como en otros países. Además, quiero comentar que en el stand de ITSMF está a la venta el libro La felicidad en el trabajo y en la vida, que al final lo que recoge son todas estas enseñanzas que Santiago nos da. Al terminar la ponencia, Santiago firmará libros, ¿vale?, en el stand de ITSM, que nos coincide con el café. Simplemente recomendaros muchísimo el libro, yo creo que es muy enriquecedor y muy interesante para los que somos trabajadores, para los que son empleadores, para los que buscan trabajo. Pues nada, muchas gracias y adelante. Buenos días a todas y a todos. Antes de nada, muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias a la organización, a ITSMF, por darme la oportunidad de compartir reflexiones sobre esto que a mí me parece tan importante, que es el bienestar de las personas. Y es cierto que mi hijo un día dijo, cuando yo le pregunté qué quería ser de mayor, lo mismo que tú, y cuando yo le pregunté a qué me dedico yo, dijo eso de la felicidad. Y el otro día, viendo un talk de Margarita Álvarez, otra de las personas que ha dedicado parte de su vida a estudiar el tema de la felicidad como directora del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola, en su caso su hija decía que su madre se dedicaba a hacer felices a los demás y su madre estaba un poco preocupada por lo que otros podían entender cuando su hija decía esto. En todo caso, Ramsés, en su magnífica exposición, nos ha invitado a abrazar el cambio. Y yo diría y añadiría, si no abrazamos el cambio nos va a dar un abrazo de oso que no nos vamos a ni reconocer nosotros mismos. El cambio no es una opción, es una realidad. Y pocas veces he tenido la oportunidad de hablar de estos elementos que conforman una forma de ver las cosas y, en definitiva, un nuevo modelo de negocio para esta nueva situación, como hoy, después de hacerlo tras Ramsés y su disertación ilustrada con múltiples ejemplos sobre la importancia del cambio. Fijaos, yo llevo 23 años trabajando en recursos humanos. También fue mi hijo el que, a través de esa reflexión, me llevó a reflexionar sobre la importancia del léxico, de la semántica, del lenguaje. El lenguaje no es inocente. En la época de la era industrial, los departamentos de recursos humanos se llamaban de personal. Y básicamente lo que administrábamos era salarios y negociación de condiciones colectivas. La sociedad dio un cambio cuando en un momento determinado consideró que el término personal no era suficiente, no se encontraba cómodo y tenía que buscar otra denominación, y fue recursos humanos. Pero hoy en día creo que los humanos no somos un recurso más, sino que somos el recurso. Porque al final, y estamos en un congreso de tecnología, y si me permitís, tengo que deciros que yo vengo de una organización, un operador de telecomunicaciones, donde los tecnólogos son inmensa mayoría, y en nuestra opinión, la tecnología no tiene ningún sentido si no cambia la vida de las personas. Las soluciones que más éxito tienen son aquellas que entienden mejor el porqué de las emociones de los usuarios, de los clientes, y son aquellas que precisamente hacen que la sociedad evolucione y se relacione de una manera distinta. ¿Por qué esto de la felicidad en el trabajo? Pues básicamente porque hay una ausencia sustancial de felicidad en la vida de las personas en esta nueva era
con tantos dispositivos y con tanto bienestar material en comparación con generaciones anteriores. Yo creo que efectivamente tenemos más lavadoras por cada 10.000 habitantes, tenemos una serie de dispositivos que muchas veces no somos capaces de digerir o de asimilar, y sin embargo yo no me atrevería, y me imagino que en general cuando hago esta pregunta coincido con la mayor parte de las personas a las que se lo planteo, no creo que seamos más felices que nuestros abuelos. La Organización Mundial de la Salud dice que en el año 2020 el 30% de la sociedad padecerá algún tipo de enfermedad psicológica y que la ansiedad y la depresión se convierte en una epidemia. A estas alturas muchos de vosotros estaréis pensando, Rosa, con esa presentación de un hombre que nos va a hablar de felicidad, esto no me está dando demasiado bienestar, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, como Ramsés lo ha hecho, creo que es importante aumentar la conciencia de dónde estamos para hacernos responsables de las decisiones que tenemos que tomar y para dejar esa actitud de la queja y de la resignación para asumir y abrazar la de la decisión, la del cambio y la de tomar el sentido, las riendas de nuestra propia vida. En nuestra organización nacimos a finales de los 90 en España por una ley de liberalización de las telecomunicaciones, 14 operadores de telecomunicaciones por cable. Hoy solamente quedamos 4. No es que hayan desaparecido, sino que la mayor parte se han integrado en uno muy grande y solamente 3 mantenemos nuestra esencia. ¿Cuál sería el hecho diferencial? ¿Qué hace a una compañía diferente a otras? ¿La tecnología? A veces sí, pero casi nunca, diría yo. Desde luego, en el sector de telecomunicaciones consideramos que ni tenemos unas fuentes de financiación diferentes, ni tenemos una tecnología diferente. Lo que son diferentes son las personas. Y en este sentido, a la conclusión a la que nosotros hemos llegado, es que cuando las personas están a gusto en su trabajo, tienen mayores niveles de compromiso, mayores capacidades para aumentar su creatividad y, en definitiva, para interpretar la realidad e innovar de tal manera que sus proyectos sean competitivos y, en definitiva, sostenibles. ¿Por qué nos planteamos la pregunta de la felicidad? Primero, ya lo he dicho, por la ausencia y segundo, por su rentabilidad. Las organizaciones tenemos un problema importante muchas veces gestionando personas porque las personas no son predecibles o no son tan predecibles como lo pueden ser otros elementos que tenemos que gestionar. Y nos sorprende que cuando organizamos y planificamos todo hasta el mínimo detalle no se comporta como nosotros esperábamos. Y yo os pregunto, ¿hay alguien en la sala que no quiere ser feliz? Bien, pues si cuando tenemos un proyecto hacemos un plan exhaustivo con todos los detalles, ¿cómo podemos querer ser felices y no tener un plan y un proyecto para conseguirlo? Pero para tener un plan y un proyecto para conseguirlo, lo primero es aumentar, como decía, la conciencia de los elementos que funcionan y que son comunes a las personas que alcanzan mayores niveles de felicidad. Y esto es lo que hemos hecho y lo que hemos intentado compartir en nuestras actividades de formación en nuestra organización. Fijaos, en Harvard, en un momento determinado hicieron una reflexión. Nuestros egresados tienen mucho éxito. Éxito en términos económicos, reconocimiento social, ocupaciones importantes en el ámbito de la medicina, de la arquitectura, del derecho, etc. Sin embargo, en un momento determinado se dieron cuenta de que esas personas que tenían tanto éxito tenían una media de divorcios por encima de la media americana, suicidios, ansiedad y otras enfermedades. Llegaron a la conclusión de que algo no estaban haciendo bien. Y fue cuando en un momento determinado invitaron a un profesor, a Tal Ben Sahar, a hacer un curso para aprender a ser feliz. El primer año tuvo 8 alumnos, de los cuales solo 3 terminaron el curso. Perseveró, como Michael Jordan, y consiguió hacer una segunda edición, en la que participaron más de 200 personas. El tercer año llegó a los 800 y se convirtió en el curso con mayor número de alumnos de la historia de la Universidad de Harvard. Todos queremos ser felices, no es fácil conseguirlo, el entorno de cambio es algo que genera cierta angustia, ansiedad, a la vez que oportunidades, y es importante gestionarse a uno mismo para conseguir un buen resultado. ¿Es posible ser feliz en la vida si no lo es en el trabajo? En mi opinión, no. ¿Por qué?
Porque básicamente el trabajo ocupa mucho espacio en nuestras vidas. Si yo he tenido un buen día laboral, soy mejor marido, mejor padre, mejor vecino. ¿Por qué? Porque vengo con ganas de compartir mi alegría. Y si tengo angustia, si tengo miedo, si este es el viernes en el que a unos cuantos les tocan que le llame el director de Recursos Humanos para darle una noticia, va a ser difícil que cuando llegue a casa sea un hombre deseoso de abrazar a los que quiero. Transmitiré mi angustia. Por lo tanto, intentar ser feliz en el trabajo, en mi opinión, es una estrategia imprescindible para conseguir serlo en la vida. Pero aquí, como en tantas otras cosas, vamos a tener que desaprender. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a fuego que el trabajo es una maldición. Trabajo viene de tripalium. Tripalium, arma de tortura de 3 palos con la que se gestionaba esclavos en el Imperio Romano. Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso y no respetaron una ley. Y la pena, la sentencia, la culpa fue ganarse el pan con el sudor de su frente, trabajar. Con semejante surco grabado a fuego en nuestro ADN, que alguien venga y diga el trabajo es una fuente potencial de felicidad, cuando menos suena extravagante, pintoresco. Pero tengo que decir que ya lo decía Aristóteles. El problema es que la felicidad tiene 2 caras y siempre pensamos en una de ellas y olvidamos la segunda. La felicidad es placer y el ser humano está concebido morfológicamente para el placer, para disfrutar. Pero Aristóteles decía que una fórmula de la felicidad es también utilizar tus fortalezas y sentir que sirven para algo provechoso. Por eso es interesante que cuando otro profesor de la Universidad de Chicago, Csikszentmihalyi, hizo una muestra con un muestreo aleatorio sobre los niveles de felicidad de las personas y la actividad que estaban haciendo, los resultados resultasen sorprendentes, porque había una correlación importantísima entre haber hecho algo bien en el trabajo y alcanzar altos niveles de felicidad. Cuando hacemos una buena presentación, cuando vendemos algo que nos ha costado mucho esfuerzo, palabra mágica, porque ruimos el esfuerzo y, sin embargo, el esfuerzo es una fuente importante de satisfacciones y de felicidad. Cuando conseguimos aprobar un examen, son momentos que claramente aumentan nuestro nivel de felicidad. Por otra parte, encontrar sentido al trabajo ayuda a obtener mejores resultados. En los departamentos de recursos humanos le hemos dado muchas vueltas en aquellos momentos de pleno empleo a cómo retener el talento. Y encontrar el sentido del trabajo es una gran fuente de retención de talento y de atracción de talento. Hoy estamos con una cantidad astronómica de desempleados. Sin embargo, yo creo que hoy estamos generando la reputación que vamos a necesitar dentro de 2 minutos, cuando de nuevo vuelvan a existir escasez de empleo y tengamos que volver a ser empresas sexy, sensuales, que atraigan al talento de mayor calidad. En un taller para aprender a ser feliz que hacíamos recientemente, un becario que asistía al taller, cuando terminábamos el taller y preguntábamos ¿qué te llevas?, decía: Santiago, cuando te gusta tu trabajo ya no tienes que ir a trabajar. Efectivamente, cuando había un investigador que decía el Thanks God is Friday, era gracias a Dios es viernes, ahora el sábado y el domingo puedo trabajar sin que nadie me moleste. Bueno, sin llegar a este extremo y a esta exageración, lo cierto es que el trabajo puede tener otra visión y otra interpretación muy diferente. Al final, la felicidad, en mi opinión, es terminar los días con mayor número de emociones positivas que negativas. Y si estamos tantas horas en el trabajo, nuestros compañeros, nuestros clientes, son esa fuente generadora de emociones. Y como decía Rosa, estas reflexiones nacidas de un equipo de gestión de personas en una empresa de telecomunicaciones han tomado forma de un libro. Y el libro se divide en 4 bloques: yo conmigo, yo contigo, yo flexible y yo feliz. El yo conmigo es la primera parte porque es imprescindible conocerse y gestionarse adecuadamente para conseguir ser feliz en el trabajo y en la vida. El yo conmigo tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Somos conscientes del porqué de nuestras emociones? ¿Qué es lo que nos genera miedo, angustia? ¿Qué es lo que nos genera emociones positivas? El autoconocimiento es una asignatura que
en la que suspendemos, creo, en general, en la sociedad. Conocimiento de nuestras propias fortalezas. En el año 2003, Martin Seligman, el considerado padre de la psicología positiva, fijaos, tremendamente innovador, él se dedicaba durante toda su carrera profesional al tratamiento de la ansiedad y de la indefensión aprendida concretamente, y en un momento determinado le dio la vuelta cuando sus colegas le propusieron ser candidato a la presidencia de la Asociación Americana de Psicología, y él dijo, bueno, realmente no tiene ningún sentido que acepte, porque a mí lo que me gusta es dar clases y a investigar, y si pasó a ser presidente de la organización tendría pues un contenido más administrativo que sin duda no me hace feliz. Y esto sucedió hasta que se dio cuenta que podía tener un significado y un sentido aceptar la candidatura y después ser elegido, y era darle la vuelta a la psicología que históricamente se ha dedicado a estudiar lo que no funciona, las patologías. No sé si sabéis que hay un manual, el DSM-4 y ahora el DSM-5, que cataloga antes 680 y ahora más de 800 enfermedades mentales. Él lo que decía era que en paralelo había que investigar cuáles eran los rasgos comunes de las personas solidarias, altruistas, generosas, porque no es lo mismo el procedimiento que hay que seguir para ayudar a las personas que tienen algún tipo de problema que al que sin tener problema quiere mejorar. El autoconocimiento es fundamental. Seligman dice que la felicidad es la identificación y cultivo de tus fortalezas. Todos, a nivel personal y a nivel organizacional, tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas. Y tenemos que ser conscientes de que cuando utilizamos nuestras fortalezas el tiempo fluye y todo es más fácil. Es mucho más fácil orientarse a nuestras fortalezas que estar toda la vida combatiendo nuestras debilidades. La fórmula de la felicidad para mí fue un shock, un motivo de reflexión importante, porque decía que la utilización de las fortalezas para hacernos felices lo podíamos hacer en 4 ámbitos. 3, en mi opinión, intuitivos: el amor, el ocio, la educación de los hijos, pero también el trabajo. Y fue en ese preciso momento, en 2003, cuando compré un libro para mí y otro para mi jefe, consejero delegado, Arturo Dopico, y le dije, Arturo, si consiguiésemos que las personas que vienen a trabajar a la organización tuviesen una visión constructiva y positiva del trabajo, tendríamos un nuevo modelo de negocio, una ventaja competitiva difícil de copiar y, en todo caso, con un impacto en el negocio absolutamente fundamental. En la fotografía vemos a Roger Fosbury, no sé si a alguien le suena. Este señor superó una creencia limitadora generalizada. En los años 30 la gente pensaba que el ser humano, el organismo del hombre, era incapaz de bajar de 4 minutos como tiempo para recorrer una milla. ¿Qué sucedió? Que en el mes de mayo de 1938, Fosbury, después de que había decidido que él sí estaba preparado para conseguirlo, lo superó y batió la marca. ¿Cuál fue el impacto, el efecto de esa superación de la creencia limitadora previa sobre el resto de atletas en el mundo? 37 personas rebajaron la marca de los 4 minutos por la milla y fueron más de 200 los que lo hicieron el año siguiente. ¿Cuántas creencias limitadoras, cuántas veces nos han dicho no se puede, no es el momento, es algo inalcanzable? Realmente los que están moviendo en estos momentos el mundo, los que gestionan, que tienen más capacidad de influencia en el cambio, son los que sin duda superan estas visiones. El segundo bloque es yo contigo. Creo que es fundamental tener un alto nivel de autoconocimiento y autogestión. Las personas que tienen autocontrol, fijaos, antes, en la época más de las últimas décadas del siglo pasado, pues había posibilidades de que había jefes que eran un poquito descontrolados, pero como eran muy buenos profesionales, parecía que eso se contrapesaba con su capacidad, ¿no? En estos momentos la empatía y la inteligencia emocional se han convertido no en elementos a sumar sobre las capacidades técnicas de las personas, sino que se convierten en un elemento absolutamente fundamental. Goleman dice que la inteligencia emocional consiste en conocer nuestras propias emociones, en gestionarlas eficazmente, automotivarnos, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones positivas con otros. Así de sencillo. Ahí queda eso. La inteligencia emocional, según Goleman, afecta al
66% de nuestro éxito, frente a un 33% que viene marcado por nuestro coeficiente intelectual. Hay quien dice que nos contratan por nuestra capacidad técnica y nos despiden por nuestra incompetencia emocional. En todo caso, la inteligencia emocional de nuevo vuelve a ser una herramienta fundamental para ser feliz en la vida y para tener éxito en el trabajo, o para tener éxito en el trabajo y que este éxito contribuya a mi felicidad en la vida. Sin embargo, de nuevo, parece como que nacemos con cierta disposición, tenemos una educación más o menos positiva en relación a este ámbito y no nos planteamos el aprender a desarrollar niveles de inteligencia emocional. Dentro del yo contigo, de nuestra relación con los demás, hay un elemento, hay varios, voy a mencionarlos rápidamente, un elemento fundamental, que es la amabilidad, la generosidad. Hace unos años me regaló mi amiga Gloria un libro que es la metáfora del cucharón y el cubo. ¿Cómo está de lleno tu cubo? Donald Clifton, que es, si Seligman es el padre de la psicología positiva, Clifton es el abuelo de la psicología positiva, porque fue en Gallup, en Estados Unidos, el primero que habló de fortalezas y elaboró, confeccionó una herramienta para medirlas. Escribió con su nieto Tom Rath un libro en el que nos habla de la amabilidad y de la felicidad. Dicen Donald y Tom en relación a la felicidad, que la felicidad es como el agua que llevamos en un cubo en una mochila a nuestras espaldas, pero que curiosamente el método para rellenar el cubo es exactamente el contrario a lo que la intuición nos marca. Las personas serán más felices cuanto más lleno esté el cubo, pero para llenar nuestro cubo tenemos que llenar el cubo de los demás y cuanto más nos dediquemos a utilizar nuestro cucharón a robar el agua de los demás, más vacío estará nuestro propio cubo. Tom Peters, aplicándolo a la empresa, nos dice que si tú cuidas a la gente cuidará del servicio. El servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios cuidarán de la reinversión cuidará de la reinvención y la reinvención cuidará del futuro. Tom Peters es una persona que ha hecho grandes aportaciones en el ámbito del management, concretamente en el ámbito de la calidad y la excelencia. Y considera que en estos momentos el talento, las personas, son la clave para hacer precisamente innovación y, por lo tanto, para generar sostenibilidad. Y en estos momentos nos encontramos en un entorno que no invita a comprometerse. Los ejemplos de comportamientos que no respetan las mínimas normas éticas en distintos ámbitos de la sociedad, no solamente de la política, están encima de la mesa. Sin embargo, comprometerse es una estrategia imprescindible para tener más capacidad para enfrentarse al cambio y a los nuevos retos. Comprometerse es el elemento que individualmente nos va a ayudar a que el entorno en el que colaboramos tenga más posibilidades de tener éxito en el futuro. Y buscar el compromiso desde las organizaciones se debería convertir en el objetivo número 1 en la gestión. Bueno, me preguntaba Rosa si alguno de los personajes de la presentación de Ramsés estaban dentro de la mía. La verdad es que admiro a todos y cada uno de ellos, pero añado alguno más. Nelson Mandela. Cuando el apartheid desapareció en Sudáfrica, las posibilidades de que Sudáfrica sortease la guerra civil eran absolutamente, de acuerdo con los analistas internacionales, imposibles. Decían que era más fácil que se resolviese el conflicto árabe-israelí que evitar una masacre en Sudáfrica. La capacidad de perdón de personas como Mandela hizo posibles que algo que podía parecer una quimera, un sueño, se hiciese realidad. Las personas que perdonan son más felices, las personas rencorosas son menos felices. Y llevado a la organización, las personas de copia oculta, de reservar, de guardarse las espaldas, generan peores resultados, malgastan las energías y los recursos y, en todo caso, son también menos felices. En el ámbito del yo flexible, creo que con la presentación anterior poco más puedo añadir, pero sí creo que puedo complementar en qué afecta este cambio a las personas. El profesor Rafael Echeverría, un chileno afincado en Estados Unidos, nos dice que el cambio fundamental entre las eras, y posiblemente en estos momentos estamos en una nueva era, lo que sucede es que las eras no se inauguran como quien, no sé, elige una fecha para implantar una nueva moneda o cualquier otra cosa, ¿no?
Tiene que pasar un tiempo para que exista una perspectiva histórica y poder decir lo que sucedió en aquel momento fue algo tan importante, tan disruptivo, que hay una gran diferencia entre el tiempo hasta ese momento y el tiempo después de ese momento. Posiblemente nos encontremos en un cambio de era. Y lo que nos dice Echeverría es muy interesante, y es que en la sociedad industrial el trabajo preponderantemente era manual, era trabajo físico, y en este entorno los líderes capataces, líderes que asustaban, que tenían herramientas coercitivas, líderes que vigilaban, que controlaban, que mandaban, que sabían más que los miembros de su equipo, tuvieron éxito. Y no es fácil que si algo tiene éxito a lo largo del tiempo, de la noche a la mañana lo cuestionemos. ¿Y qué sucede en opinión de Echeverría? Y yo estoy de acuerdo, que en muchas organizaciones seguimos liderando al estilo capataz. Y hoy, aquel líder que se preocupa de tener personas que saben menos que él en relación a los ámbitos de competencias de su departamento es un mal líder. El líder que no se preocupa de coachear o de desarrollar las habilidades y las fortalezas de los miembros de su equipo es un mal líder y sus resultados son peores. Las organizaciones tienen que preocuparse, los departamentos de recursos humanos, pero todas las áreas, y la tecnología es grande en el sentido de que facilita muchas cosas que antes era sencillamente imposible o estaban al alcance de pocos, facilita el desarrollo de las personas. Necesitamos entornos de confianza que generen autonomía con líderes que sean capaces de confiar en las personas y sacar lo mejor de sí mismos. Permitidme esta frase en gallego, es una frase de Ramón Villares, presidente del Consello da Cultura de Galicia, exrector de la Universidad de Santiago. Se entiende, yo creo que bastante bien. Dice Villares que solo tenemos outputs cuando tenemos inputs. En el ámbito de la flexibilidad, la formación permanente, la humildad del que piensa que no lo sabe todo y que queda mucho por estudiar, de que todo lo que hemos aprendido y que nos ha servido para llegar hasta aquí no va a ser suficiente para seguir avanzando, es absolutamente fundamental. No es posible tener grandes ideas si uno no las provoca a través del desarrollo, de la formación. Y yo creo que la tecnología, sin duda maravillosa en muchos ámbitos, en el ámbito de la formación ha revolucionado el mercado del acceso a los contenidos, democratizándolos. Plataformas como Coursera, colaborativas, han generado un entorno de acceso general y gratuito en el que las mejores universidades del mundo comparten contenidos poniéndolos a la disposición de todo el mundo. Para tener una carrera, en los años de mis padres, desde luego había que tener una posición social o encontrarse cerca de un foco del conocimiento. Hoy, la tecnología hace que el foco esté en todas partes y que el acceso económico, sin duda existe, pero no es discriminatorio hasta el punto de hacer inaccesible esos contenidos. Ante esto alguien puede decir, es que no puedo, es que no lo encuentro, y hay otras personas que sí tienen la actitud de sentirse responsables y buscar fórmulas. Ante esta filosofía, yo soy de los que piensa que está todo por inventar, mientras que muchos se lamentan y se intentan justificar su falta de acción, pensando en que esta avalancha de descubrimientos e innovaciones nos han dejado poco hueco para inventar algo más. Hay otras personas que dejan atrás los lamentos y que inventan, innovan y, por supuesto, se equivocan. Gestionar en positivo a las personas en las organizaciones con toda la humildad, pero con todo el orgullo, con toda la ambición, creo que es innovador, es un nuevo modelo y es una fórmula de éxito porque por primera vez coinciden los intereses individuales y de las organizaciones. Hasta el momento parecía que los beneficios de las empresas se conseguían a costa de ahorrar en el beneficio individual de las personas. En mi opinión, hoy, analizando las cuentas de resultados de las organizaciones, el peso del gasto, desde luego, es incomparable con el peso del impacto de la motivación y el compromiso, el bienestar y la felicidad de las personas en las organizaciones. Y por último, yo feliz.
El yo feliz tiene que ver con elementos cada vez más contrastados. En el ámbito de las ciencias sociales, por lo tanto no exactas, nos dedicamos a hacer metaanálisis e investigar correlaciones significativas entre elementos. Y hoy podemos decir con toda seguridad que las personas optimistas y las personas positivas, además de tener una percepción en la autoevaluación de sus niveles de felicidad más alta, son más flexibles, más creativas y más abiertas. Cuando tenemos una reunión, alguien puede pensar que preferimos a personas que no son flexibles, que tienen miedo a cambiar de opinión, que piensan que en caso de cambiar de opinión, ¿qué pensarán de mí? Reuniones en las que las personas que asisten van a soltar su opinión sin darle ninguna oportunidad a escuchar las opiniones de otros y, por lo tanto, el vector resultado de la suma de los distintos vectores pues deje mucho que desear en relación a la capacidad que podrían tener en caso de ser personas flexibles. El optimismo es un estilo explicativo de la realidad. Cuando Ramsés hablaba del presente, el pasado y el futuro, me ha encantado que al final dijese, parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta, que al final lo único que queda es el presente. Y es verdad, porque el pasado ya pasó y el futuro, cuando empieza a existir, se ha convertido en presente. El estilo explicativo de la realidad es cómo vivimos nuestro presente, marcado por cómo interpretamos nuestro pasado. Necesitamos personas realistas, por eso el optimismo a veces tiene muy mala prensa, porque algunos optimistas exagerados, ilusos o fantasiosos se han encargado de hacer confundir los términos. El optimismo no deja de ser realista, aunque hay autores que han tenido que hablar de optimalismo para hablar de optimismo realista. Es un elemento común a las personas que consiguen mejores resultados. Es un elemento que invita a intentar planteamientos diferentes. Y al final, en mi opinión, el secreto del éxito entendido como aumento de la satisfacción con la vida y con sus niveles de felicidad, es una combinación de optimismo, pasión y esfuerzo, trabajo duro. No existen atajos y en este sentido creo que es una inversión importante creer que cada uno somos responsables de nuestra propia felicidad, que las circunstancias tienen un peso relativo y que todos tenemos que esforzarnos para desarrollar ese proyecto maravilloso de conseguir ser feliz. Le preguntaban hace unas semanas a Eduardo Punset, una periodista, y fue contraportada del País, si le parecía serio hablar de felicidad en estos tiempos terribles y con la frase terrible también con la que está cayendo. Y Punset le dijo: estamos mejor que en Hollywood. La periodista no le pareció bien. Dijo: señor Punset, no bromee. Y Punset le dijo: el suelo de nuestro bienestar es el bienestar al que aspiraría el 90% de la población del globo. Las posibilidades de nuestra generación de no haber tenido que sufrir ningún conflicto bélico, de no haber participado en una guerra, es el periodo de paz más prolongado de la historia de Europa. Y decía, y podría continuar con 100 elementos más que nos invitan a ser positivos, a ser agradecidos y a disfrutar de nuestro presente. Porque no debemos dejarnos llevar por aquellos que intentan convencernos de que la realidad no vale la pena y de que no cabe otra actitud que la de bajar los brazos. Como resumen, voy a compartir con todos vosotros un vídeo de 5 minutos, que son los que tenemos, que ha sido elaborado internamente por nuestro departamento de personas en nuestra organización, con un resumen de 7 acciones para ser más felices en el trabajo y en la vida. Espero que os guste.
Bueno, espero que os haya gustado. Creo que es denso, tiene mucho contenido, pero al final hasta los de recursos humanos sabemos que en este nuevo entorno o te apoyas en los medios tecnológicos para, a través de la música y de la imagen, sencilla por otra parte, pues o tienes un impacto mucho menor si intentas racionalizarlo como un texto. Lo único, deciros, para terminar, que si alguien está interesado en conocer un poquito más en detalle nuestro modelo de gestión de personas, el Instituto de Empresa, en su casoteca, ha incluido la experiencia de R, es un caso muy bonito, multimedia, en español y en inglés, si introducís, es de acceso libre, Instituto de Empresa, R, Felicidad, pues aparecerá el caso. Tenemos un blog en el que reflexionamos sobre elementos interesantes en la gestión de las personas y que se titula Bienvenido Mr. Seligman, que es un poco el punto de inflexión en nuestro ámbito de gestión de orientación a lo positivo en la página de APD. Tenemos un talk en TEDx Galicia sobre la felicidad en el trabajo y, en definitiva, solamente me queda terminar como empecé, dando las gracias a Rosa y a la organización por esta oportunidad. Ha sido un placer. Gracias.